responsabilidad de quien los expresa y no reflejan la forma de pensar de esta estación radiodifusora. Vivimos en tiempos en donde en lugar de ver caras sonrientes, conocemos corazones lastimados. Los hogares que antes eran base de amor y paz, ahora son invadidos por razones de divorcios y separaciones. Pero nunca es tarde para volver a empezar y caminar hacia una vida mejor, escuchando la voz de la liberación. Bienvenidos a este espacio donde le proporcionaremos herramientas de crecimiento personal y familiar basadas en la palabra del Señor. Escucha a continuación el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva.
Días, muy pero buenos días. Muy buenos días a toda nuestra gente hermosa de nuestra bella ciudad de Austin, Texas. Bueno, pues quien le habla, su servidor pastor Saúl Ramírez del Ministerio Internacional Iglesia Piedra Viva. Así que bueno, muy buenos días en esta hermosa mañana. Ya estamos aquí en la plataforma de Radio Luz, la estación que ilumina tu vida. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que siempre fielmente nos sintonizan a través de esta su programación, La Voz de la Liberación. Estamos bien contentos, estamos bien felices de poder estar transmitiendo en esta hermosa mañana, ya que hoy es viernes ya, ¿verdad? Estamos finalizando este fin de semana, ya casi terminando. Así que agradecemos al Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de estar aquí en esta plataforma de Radio Luz, la estación que ilumina tu vida. Nos sentimos bien contentos, privilegiados de poder estar aquí con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Bienvenidos a nuestra programación, La Voz de la Liberación, de nuestra congregación Piedra Viva en la ciudad de Austin, Texas. Saludos para todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía ya, conectados ya en esta mañana. Y bueno, agradecemos al Todopoderoso. Hoy tenemos un invitado muy especial en esta tarde, en nuestro culto, en nuestro servicio, y queremos de que usted venga a recibir una impartición poderosa de la palabra del Señor. Estará con nosotros el predicador y pastor y evangelista Rafael Reyes desde El Paso, Texas. Estará con nosotros en esta tarde, así que queremos de que usted se dé la oportunidad de venir y recibir una impartición poderosa del Espíritu Santo esta noche, hoy viernes donde vamos a poder ver la mano de Dios manifestándose a través de aquellos que vienen con corazón perfectos para con Dios. Así que esta mañana te hacemos la invitación, te extendemos la invitación para que vengas tú y tu apreciable familia. Son bienvenidos en este tiempo, en esta tarde, donde vamos a estar disfrutando de la presencia del Señor, gozándonos juntamente con todos nuestros hermanos y familiares que van a estar ahí congregándose en esta tarde para darle la única gloria al Señor, que se merece toda la gloria al Señor. Así que bienvenidos a esta programación, a este segmento. Queremos recordarte de nuestros servicios congregacional. Todos los martes 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de intercesión, de oración. Y los días domingos tenemos nuestros cultos a las 4 de la tarde, nuestro culto general. Pero a las 2 de la tarde ya estamos en la congregación orando, intercediendo. Si usted es un hombre de oración, una mujer de oración, de intercesión, a las 2 de la tarde ya las puertas de la iglesia están abiertas, porque a las 3 tenemos nuestra escuela profética, nuestras clases de preparación y equipación para el ministerio. Así que todos califican, todos los que quieran ser parte y prepararse y equiparse para la obra del Señor, aún en su congregación, en su iglesia. Si usted va a otra congregación y quiere prepararse, equiparse, pues también venga y usted va a su iglesia para poder ser de bendición en su congregación. Así que es una bendición el poder compartir la palabra del Señor. Vamos a estar impartiendo un manual, vamos a estar dando unas clases de un manual sobre guerra espiritual durante todos estos meses. Y yo sé que va a ser largo el tiempo de intercesión, así que va a ser algo glorioso, poderoso, donde usted puede venir y recibir una impartición poderosa del Espíritu Santo. Así que bienvenidos a nuestro segmento, a nuestro tiempo. Y los domingos a las 10 de la mañana también tenemos en dos diferentes lugares, en el área del norte, 8101 Cameron Road Suite 205, 8101 Cameron Road Suite 205 a las 10 de la mañana. Y también en el 8300 Old Big Cave, también a las 10 de la mañana. Y los días jueves también en el mismo lugar, 8300 Old Big Cave. Para más información después de este segmento, puedes marcarnos al 512-994-8531. Bienvenidos a este tiempo de revelación poderosa de la palabra de Dios. Y creo que yo sé va a ser de bendición el que tú escuches esta palabra, este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para poder impartir en esta hermosa mañana. La autoridad, operando en la autoridad que Dios nos ha dado, que nos ha delegado el Señor. Y quiero leer en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 19 al verso 23, pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy.
Yo quiero que usted ponga mucha atención a esta revelación de la palabra del Señor, donde usted puede recibir una impartición poderosa y usted puede recibir una llenura poderosa del poder, del conocimiento revelado de la palabra del Señor. Así que no te muevas de tu lugar y recibe esta impartición poderosa del Espíritu Santo. Así que, Padre, te damos gracias en este momento, Señor, así como yo uso esta plataforma, estos micrófonos, estas ondas radiales, para impartir el conocimiento de tu palabra revelada, Señor, a la vida, a los corazones de mis hermanos y amigos y familiares, Señor, y aquellos que por primera vez van a escuchar, Padre mío, que el poder de tu palabra ilumine sus mentes, sus corazones, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, convenza al mundo del error. Padre, te damos gracias, solamente somos portavoz y mensajeros de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos libertad y sanidad, declaramos el poder de tu palabra operando en las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompiendo cadenas, desbloqueando mentes, en el nombre de Jesús, para que tu palabra caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, como les dije en la versión Dios habla hoy, Efesios capítulo 1, verso 19, dice: y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros, opera en nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Ese poder es el mismo que Dios mostró con fuerza, con tan grande fuerza y potencia, cuando Cristo resucitó y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el tiempo venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Qué poderosa palabra del Señor. En esta versión Dios habla hoy. La iglesia hemos sido privilegiadas y bendecidas. Hemos sido realmente muy bendecidos por medio de Dios, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Quiero decirte que cuando Dios crió a la primera pareja, al hombre y a la mujer, Adán y Eva, les dio poder, les delegó autoridad para que operaran bajo ese poder divino de Dios, para que pudiesen gobernar en esta tierra. Pero lamentablemente desobedecieron el mandato de Dios, obedecieron la voz del enemigo antes que a Dios, porque a través de ese pecado que ellos cometieron, perdieron la autoridad que se les había delegado, que se les había dado. Entonces, esa autoridad se la pusieron en las manos de Satanás. Entonces Jesús, el hombre, el Hijo de Dios, el perfecto Adán, o sea, el postrer Adán, también vino a esta tierra y anduvo entre nosotros y caminó en esta tierra de todas formas que Dios había querido que el hombre caminara cuando lo crió. Jesús vino a darnos el mejor ejemplo, el mayor ejemplo. Jesús vino a darnos esa revelación de la manera que él caminó. Esa era la idea de Dios, que el hombre caminara cuando Dios crió a la primera pareja. Entonces, Jesús tomó los pecados de toda la humanidad y la llevó sobre él mismo. Había muerto en esa cruz, pagando el castigo por cada uno de nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. El diablo pensó que él lo había matado. Por eso la palabra nos dice que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el mismo poder que está operando en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, dentro de nosotros, en nosotros. Y dice la palabra que sometió todas las cosas bajo sus pies.
Por eso es importante que en este punto hay que hacer una paréntesis. He escuchado a muchos creyentes diciendo que efectivamente Cristo puso bajo sus pies todas las cosas, bajo su señorío, pero ellos aún no están incluidos. Son creyentes que quieren luchar con el que ya está vencido, con Satanás. Siempre están luchando y citan este versículo, que todo está bajo sus pies, excepto ellos. Si queremos nosotros operar bajo ese poder que se nos ha sido delegada, que a la iglesia se le ha dado para que opere en esa autoridad, entonces debemos someternos a la autoridad superior que es Cristo Jesús. Anoche este mensaje o esta palabra del Señor sale de un encuentro espiritual que tuvimos el día de anoche. Anoche a medianoche el Espíritu Santo me puso en mi corazón ministrar a medianoche por una manifestación, por una experiencia espiritual fuerte que tuvimos. Entonces nosotros como personas que creemos en la doctrina de Cristo, que creemos en la palabra de Dios, entonces creemos en la iglesia, pero yo creo que la denominación no es la mejor. Inclusive hay mucha gente que creen que solo ellos están bien y que todas las demás denominaciones o iglesias están erróneas. Esas personas es importante que aprendan a recapacitar y pues arrepentirse de un espíritu que está operando en la vida de ellos, que se llama orgullo, para que esta autoridad sea ejercida. Entonces, el escritor de los Hebreos nos da la posición de Jesús de hoy. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 12, pero Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mire qué impresionante. Mucha gente se pregunta o se harán, ¿por qué Jesús está esperando hasta que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies? ¿Qué es lo que espera? Bueno, Jesús está esperando que nosotros, los redimidos, los que hemos sido comprados a precio de sangre, los que hemos sido lavados, los que hemos sido restaurados, nosotros descubramos, nosotros se nos revele esa autoridad y se nos sea restaurada, se nos sea activada, y nosotros podamos demostrar que Satanás es un enemigo que ya está derrotado, que ya fue vencido, que Jesús lo derrotó, que Jesús triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Qué tan importante es tener el conocimiento revelado de Dios para que nosotros podamos manifestarlo en esta tierra. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Sabemos que él está buscando de mil maneras cómo derrocarnos, porque el ladrón viene para hurtar, robar, matar. Pero cuando tenemos conocimiento revelado de Dios en nuestras vidas, sabemos cómo ya está derrotado Satanás. Por eso el diablo tiene parte de suerte sobre aquellos que saben operar en el mundo espiritual, sobre aquellos que saben manifestar el poder de Dios, aplicar la palabra revelada en la vida, en la situación, en la adversidad. Entonces, la obra de Jesús está completa. Jesús la completó en la cruz del Calvario. Él lo venció, lo derrocó, lo avergonzó públicamente. Por eso Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es el trabajo de nosotros como iglesia. Es el trabajo de nosotros como creyentes poner a Satanás en su lugar. Por eso la palabra del Señor Santiago dice: acérquense a mí y el diablo huirá de vosotros. No hay necesidad de reprender al diablo, diablo fuera, y lastimar nuestras gargantas con gritos. No, la unción que opera en mí, el diablo no tiene parte ni suerte, él huye.
no resiste la presencia de Dios que se me fue delegada a mi persona para poder operar bajo la unción, bajo la gloria de Dios. Pero esa unción tiene que manifestar ese poder de Dios en mi vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegaba a cualquier iglesia, a los Corintios o cualquier iglesia, Pablo decía: yo no vengo, aleluya, con elocuencia, yo no vengo con sabiduría humana, sino yo vengo a demostrar el poder de Dios que hay en mí. Los milagros, las manifestaciones de gloria se manifestaban. ¿Por qué? Porque Pedro iba con demostración del Espíritu Santo. Perdón, Pablo. También Pedro. Todos los apóstoles y discípulos de Cristo. Entonces, he escuchado muchos cristianos que cuando están en la oración, quizás están orando en guerra espiritual, le preguntan al demonio cómo se llama, de dónde viene, ¿por qué tiene esa persona atada? Y así cosas, etcétera. Hace tiempo tuvimos un invitado en nuestra congregación y yo no estaba en ese día, pero esto fue real. El hombre vino y de repente empezó a oler como azufre dentro de la congregación. Y sí, estaba una persona endemoniada que nos visitaba por primera vez en la congregación. Y aquel hombre, por el olor, pues se dio cuenta. Dijo: aquí huele a diablo, ¿no? Y aquí huele a azufre. Y dijo: ahorita mismo me encargo yo, ni predicó siquiera. El diablo lo entretuvo 3-4 horas echándolo fuera y nunca pudo. Y no permitió que nadie se metiera. Qué triste, la arrogancia, la prepotencia. El hombre tuvo que decirle al pastor en ese momento, que era mi esposa: pastor, lamentablemente no puedo, me tengo que ir, ya es tarde. Ya 4 horas habían pasado. A las 4 de la tarde empezó el servicio y hasta las 9 de la noche se fue. Qué impresionante, no pudo. Y simplemente cuando el pastor responsable en aquel momento simplemente la abrazó y oró por ella, aquella persona empezó a limpiarse, a liberarse, porque el poder y la unción de Dios está en las personas que dependen de Dios. No dependen de su sabiduría, de su conocimiento, sino dependen del poder de Dios. Qué impresionante. Y otros hasta se convierten como luchadores, ¿verdad?, de artes marciales espirituales, aleluya, haciéndole llaves y un montón de candados y todo tipo de estrategias que han visto en la televisión. Hay tantas cosas, ¿no? Bueno, la palabra es clara. Cristo se ha sentado a la diestra y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La unción que opera en nuestras vidas manifiesta el poder de Dios. Por eso es que nosotros debemos de orar, ministrar. Si hay personas con problemas de demonios, yo creo en el poder de la liberación. Y yo sé que hay gente endemoniada que tienen que ser liberadas. Sí, yo creo en eso. Sí. Y yo he estado orando yo he orado por personas endemoniadas. Yo estuve en Veracruz, un lugar donde estaba un hombre encadenado por días, por tiempos, meses. No recuerdo cuántos años tenía amarrado ese hombre con cadenas grandes y la gente no podía acercarse. Y aquel día que yo supe, me habían dicho, dije, bueno, pues yo no voy a ir si pues, no me invitan, y tampoco salió de mí el ir. Pero después en la campaña, en el último día de la campaña, ya habían pasado 3 días. Cuando íbamos de regreso, cuando me trajeron para la ciudad, pasamos frente de ese lugar. Y nos paramos en aquel lugar. Aquella persona dijo: pastor, queremos orar por esta persona. Queremos orar. Y fue increíble lo que sucedió en ese día. La manifestación de liberación que hubo ese día. Y no fue tardado para que aquella persona tomase libertad. A Dios sea la gloria. Dios manifiesta su poder
a favor de aquellos que tienen corazón perfectos para con Él. Y sí, verdad que este hombre hacía terrible y que la gente tenía miedo a acercárseles, pero estaba amarrado, estaba encadenado. ¿Qué puede hacer una persona en esa situación? Entonces, Cristo nos dio el poder y la autoridad. Si hay alguna persona, entonces debemos ejercer esa autoridad que Cristo nos dio, reprendiendo al demonio, claro, ordenándole que salga de ese cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo enviamos a los pies de Cristo, claro. Tenemos que orar por ellos que confiesen que Jesús es el Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el verso 18, dice la palabra que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El mismo Pablo reprendió al demonio que estaba siendo poseída en aquella joven en Filipos, un espíritu de adivinación. Pero Pablo hizo una oración poderosa, importante, por todos aquellos que estaban ahí. Su oración cubrió la posición de Jesús a la diestra del Padre. Entonces vemos el poder de Dios. Nuestra posición, nuestro poder, nuestras responsabilidades. Entonces vemos cómo Pablo escribe en Efesios capítulo 1, en el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Él nos llamó con propósito. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? El cual es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación, según el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Qué impresionante. Cuando tenemos esta revelación gloriosa, podemos operar bajo esa gloriosa, poderosa, ¿verdad?, unción de Dios. Según el apóstol Pablo, y de acuerdo al escrito que acabamos de leer en Efesios 1, verso 18 al verso 23, encontramos 6 verdades impresionantes. Dice la primera verdad es que Jesús resucitó de los muertos. Mira el poder que estaba operando. Jesús resucitó de los muertos. Yo he visto tanta gente resucitarse. Yo mismo resucité de entre los muertos. Mi padre, un hombre de Dios, de oración, que los muertos resucitaban. Los marineros que estaban en aquella ciudad, allá donde nosotros nacimos y crecimos, porque había una infantería de marina ahí. Aquellos que venían con SIDA eran sanados. Aquellos que padecían de epilepsia eran sanados. Enfermedades terribles. Jesús resucitó de los muertos. Número 2, está sentado a la diestra en las regiones celestiales. Esta es una gran verdad. Él está sentado ahí, esperando que sus hijos comiencen a operar bajo ese poder de Dios. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esta es una gran verdad. Sobre todo nombre que se nombra. Todas las cosas están bajo sus pies, es otra verdad. Y fue designado para ser la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Jesús está por muy encima de todos los poderes demoníacos. No hay poder del diablo que se oponga, que sea más grande que el poder de Dios. No hay. Jesús está por encima de todo. Jesús está por encima de todo título que se pueda dar. ¿De qué me sirve tener un montón de títulos? Doctorados y un montón de títulos. O que alguna vez será dado. Entonces todas las cosas están bajo los pies de Jesús. Es el poder de Dios, la unción de Dios. De nada nos sirve
Es importante el estudio, capacitarnos, y claro, nos certifican cuando acabamos ciertos estudios, gloria al Señor por eso. Pero lo que se necesita ver es el poder de Dios. Y cómo se opera bajo el poder de Dios, cómo se logra esa autoridad, ese poder de Dios. Someternos a Dios, bajo el sometimiento al Señor. Sométanse pues a Dios, dijo, sométanse. ¿Y cómo nos sometemos? En obediencia, en oración, en ayuno, en la palabra del Señor, en vigilias. Pablo oró que los creyentes fueran iluminados para que pudiesen, para que conociesen la esperanza de su llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál es el plan de tu llamado? ¿Cuál es el propósito de tu conocimiento? ¿Cuál es el plan? Hay gente que tienen un llamado, sí, pero no quieren dejar a los hijos, a la esposa o a la iglesia. La gente necesita recibir revelación. La oración del apóstol Pablo oró para que los creyentes fuesen iluminados, para que conociesen su llamado, para que conozcan la superminente grandeza del poder de Dios, para que sepan que somos el cuerpo, que somos la iglesia, que somos la plenitud de Él. Ese es el plan de Dios para nosotros, que tú entiendas que el poder de Dios no es por títulos, sino por el conocimiento revelado por su palabra. Cuando nos sometemos al Señor, cuando nos sometemos bajo su autoridad, cuando somos fieles al poder de la autoridad de Dios, debemos tener conocimiento, sí, de la riqueza de su gloria, sí, y de su poder que nos fue heredado para nosotros. Y es por esa razón que debemos de operar en el mismo poder que operó Jesús, que operó Pablo, que operaron los apóstoles, los discípulos. Oiga, que ese poder grandioso que levantó a Jesús de entre los muertos, por la obra de Jesús en esa cruz. Ahora que yo estuve en México por 2 semanas ministrando, operando, trabajando, sanidades, milagros, liberaciones, gente casi muertas con enfermedades del COVID, visitamos familias. Qué impresionante. Una de esas noches que estuve visitando a mi hermano, recibí una llamada casi a las 12 de la noche, y era que fuéramos a orar por una familia de la congregación de ellos que estaban pasando por una circunstancia difícil. La madre de ellos estaba pasando por un momento difícil, pero el enemigo es bien mentiroso. El enemigo es bien mentiroso, sí la lastimó, pero era un espíritu de muerte que estaba operando. En el momento en que llegamos, gloria al Señor, por el don de discernimiento que nos ha dado, y el don de ciencia se activó en ese momento, y operamos bajo esa gloria de Dios, y aquella mujer en menos de 10 minutos estaba siendo libre y sana, para la gloria del Señor. Quien hace las cosas es Dios, para su gloria, para su honra, para levantar más la fe de aquellos que estaban quizás decayéndose en su fe. Restaura la fe. Es por eso que debemos de operar en ese mismo poder glorioso, por la obra que Jesús mostró en esa cruz, por ese poder que derrotó al diablo, que fue vencido, que fue destruido. Entonces, qué impresionante los milagros, los sucesos que le siguieron. Satanás es derrotado. Cada demonio ya es derrotado. Jesús lo derrotó. Jesús los redujo a cero, a nada. Pero muchas veces la falta de conocimiento en el pueblo de Dios es engañado, es atormentado y está atado porque el diablo está vencido. El enemigo estaba engañando a este grupo de mis hermanos porque parecía una enfermedad a vista humana, parecía una enfermedad. Pero el Espíritu Santo nos dio la revelación. Le dije, espérense, vamos a orar diferente.
Vamos a orar sobre o en guerra espiritual. Y si no saben, les dije, nomás clamen la sangre de Jesús. Es todo. Y empezamos a operar, a orar en esa línea. Y fue libre, era un espíritu, porque se manifestó el enemigo. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento de Dios. Muchos por eso creen que el diablo es muy poderoso, porque no tienen conocimiento. No tienen la revelación del Hijo de Dios que opera en la vida de los verdaderos creyentes. El profeta Oseas declaraba: mi pueblo se pierde, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos ministros y ministerios viven en un estado de falta de conocimiento, de ignorancia? Y cuando se vive un estado de ignorancia es por falta de conocimiento. Se acarrean maldición, viven bajo condenación. Mi pueblo, dice, está hablando de la iglesia de Cristo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a desechar el sacerdocio. La gente no quiere prepararse, equiparse. Y porque te olvidaste de la ley de Dios, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Miren el enemigo cómo trabaja. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios deja de prepararse y equiparse, el enemigo aprovecha la oportunidad que no hay esa unción de revelación, que no hay esa unción de conocimiento. Así que nosotros, para poder operar o ejercer la autoridad que Dios nos ha dado en esta tierra, primero hay que tener a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como Rey y Señor de nuestras vidas. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Primeramente, vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero un poquito antes, en ese verso, dice: llevar la paz con todos vosotros y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La mayoría de ministros dicen: sin santidad debe ser, pero atrás dice: llevar la paz con todos vosotros, y están en envidia, están en pleito, están en contiendas, están en mentiras, tienen envidia de que aquel ministerio está más grande, que tiene poco tiempo. No, Dios nos dio la capacidad a cada quien. Entre menos, pues es menos responsabilidad. Pero mientras más grande es más responsabilidad, y vas a dar cuenta de todas ellas. ¿Para qué yo quiero un ministerio grandísimo? Que no es malo, es buenísimo. Claro, todos lo deseamos, sí. Pero cuando no hay responsabilidad de los demás. Por eso es que debemos de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. En Romanos 10, verso 9 dice que si confesamos que Jesús, o con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi querido y estimado hermano, confiesa a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les delegó autoridad. Aleluya. Les dio de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero estaba operando bajo el poder del diablo. Eso dice 1 de Pedro 5:19. Qué impresionante. Siempre hay que tener presente que Jesús no solo fue nuestro Salvador en ese momento que nosotros elegimos, decidimos seguirle, sino que a partir de ese momento Él es nuestro Señor y nos debemos a Él. Somos sus siervos, somos de Él, nos tenemos que rendir a Él, y en todo lo que hacemos debemos consultarlo con el Cristo de la gloria. Déjame le cuento algo que es real. Yo estaba en Poza Rica, un lugar que de Papantla, se llama Cazones de Veracruz.
estaba predicando allá con un pastor fuera de su congregación, al aire libre. Él también se llama Saúl, pastor Saúl, allá, si alguien lo conoce. Bendiciones a él por allá. Y de repente se acercó una moto en el grupo, pero eran brujos. Eran brujos. Y cuando descubrimos que estaban ahí, aquel hombre se vino, en un momento se vino a quererme atacar. Pero una fuerza divina de Dios no le permitió acercarse a mí, sino cuando él retachó con esa fuerza de Dios, se regresó, se subió a su moto y corrieron, huyeron aquella pareja. Porque fueron descubiertos. Venían con planes malévolos. Pero Dios, en su infinita misericordia, los alcanzó. Los alcanzó. En la tercera noche de la campaña vinieron. Ellos fueron alcanzados por el poder de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, verso 12, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi querido estimado hermano, en Cristo somos más que vencedores. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La guerra que enfrentamos día con día es una guerra espiritual. Es una guerra contra principados, potestades, contra el gobierno de las tinieblas. Y mucha gente no se da cuenta que tiene una guerra. Tantos países, ciudades que sufren por no conocer la palabra de Dios. Y no es que la palabra sea inalcanzable, sino que la mayoría no está leyendo la palabra de Dios, no ora, no tiene una vida de sometimiento al Señor, antes al contrario, hacen todo lo que va en contra de la palabra del Señor, y a la hora final, a la hora, están marcando el 911. Existe un 911 de Dios, el 911 de Dios. Empiezan a pedir misericordia. Muchos quieren tener un Dios de emergencias que esté disponible en el momento que ellos quieran. Pero cuando pueden buscar a Dios, no lo hacen. Claman al 911 de Dios. Están a la orilla del abismo. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón en cada momento. Las personas en el altar, cuando van a contraer matrimonio, hasta que la muerte nos separe, así debemos de hacer con la poderosa palabra de Dios, en las buenas y en las malas. Aunque la verdad es que si la palabra vive en nosotros, nunca habrá malas, ¿no? Cuando yo llegué un momento a casar así, ahora ya no caso así, ahora lo que digo es, hasta que la bendición nos separe, porque aún la muerte es bendición. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Ahí está la clave del éxito, pero la gente no entiende. La gente no comprende el poder de la revelación de la palabra. Todo nos saldrá bien. Mire qué promesa de Dios para sus hijos, para el pueblo de Dios. Dios desea que vivamos bien, que tengamos todas las cosas, pero que tengamos salud, también como prospera nuestra alma. Si por una razón las cosas no marchan bien, Él siempre nos va a dar la mano y nos va a dar la sabiduría, nos va a abrir otras puertas. Si somos obedientes, nuestro camino va a ser prosperado. Así es como la autoridad de Dios la vamos a ver ejerciendo, declarando y viviendo de acuerdo a lo que Dios nos dice. Pero siempre y cuando vivamos en santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Colosenses 3, verso 5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, avaricia, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Y por eso debemos de mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo voy a ver el poder de Dios? ¿Cómo voy a ver esa manifestación? La santidad es algo que no está predicándose hoy en estos tiempos. La gente tiene, los pastores, muchos tienen temor, tienen miedo. Sin santidad nadie veremos a Dios, nadie verá al Señor. Para ejercer el poder espiritual en esta tierra, debemos de tener a Jesucristo como nuestro Señor. Debemos tener la palabra en nuestras vidas y tener la vida con una santidad. Y si alguien ha pecado, no está bien delante de Dios, entonces vamos a recordar la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Anoche me llevaron un chofar que no estaba consagrado para el Señor. Literalmente, cuando tocabas, agarrabas este chofar, yo no creía, porque yo tenía considerado que los chofares pues son de Dios, pero no estaba consagrado a Dios. Y cuando yo agarré este chofar, una lucha, una guerra terrible, un dolor terrible, una pelea espiritual terrible. Pero anoche lo consagramos, lo ungimos para la gloria del Señor. Yo recuerdo hace tiempo, yo tengo varios chofares en mi congregación, y en una ocasión le dije a un hermano: por favor, no toques el chofar. Dijo: no, nomás lo voy a tocar. Sí, por favor, no lo vayas a tocar. No lo vayas a soplar, por favor. ¿Pero por qué? No, porque es un arma de guerra, un arma que hay que estar bien delante del Señor para poder. Pero dijo: no, pues nomás el hombre no me hizo caso. Cuando él sopló, se reventó los labios. Esto es real. Y yo le dije a él: no lo hagas. Y la gente no quiere entender que para usar las cosas espirituales hay que estar en santidad. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. La autoridad de Dios está delegada a la iglesia, solo hay que ejercerla, solo hay que operar en ella. Cuando Pablo la escribió a los colosenses, les dijo una palabra poderosa en Colosenses 1, verso 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Mi hermano, mi hermana, fuimos librados, fuimos comprados, fuimos trasladados, somos redimidos, aleluya, y somos perdonados. Yo sé que tú necesitas el perdón y la remisión de vuestros pecados. El reino de Dios no es algo futuro, está aquí ahora. El reino de Dios no es comida, no es bebida, no es poder, es gozo en el Espíritu Santo. Hemos sido liberados del poder de las tinieblas. Antes estábamos sin Dios y en esperanza, caminando, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad que ahora mismo está operando, trabajando en los hijos de su obediencia. Pero hoy el Espíritu Santo quiere operar en ti. Hoy el Espíritu Santo quiere levantarse a ti. Hoy el Espíritu Santo quiere restaurar tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere sanarte de esa enfermedad, de esa dolencia. Él quiere levantarte, así como levantó a Jesús de entre los muertos. Hoy te puedes levantar en el nombre del Señor. Todo espíritu de fornicación, de adulterio, de lascivia, de hechicería, de pornografía, hoy se rompe de tu vida en el nombre de Jesús y declaró libertad.
sobre toda huestes, sobre todo principado y potestad, sobre toda autoridad. En el nombre de Jesús declaro que el poder divino del cielo cae sobre tu vida ahora. Y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Si tú quieres ser libre en este momento y estás alejado de Dios, o por primera vez quieres aceptar a Cristo, repite esta oración conmigo. Este es el momento más importante para tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que me he apartado y que me he alejado. Reconozco que he sido un incrédulo. Reconozco que me he olvidado de tu palabra. Perdóname. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entra a mi corazón. Sé el Señor de mi vida, de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Jesús, por salvar mi alma. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, me declaro libre por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido y estimado hermano, pues ya hemos llegado a la culminación de nuestro programa, de nuestro segmento. El tiempo avanzó rápido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos. No dejes de congregarte. Hoy tenemos nuestro culto a las 7:30 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde. Te esperamos. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Dice, victorioso Salvador, digno de adoración. Esperamos que el mensaje de este día se haya quedado guardado en tu corazón y pueda aplicarlo en su diario vivir. Recuerde que usted nació con el propósito de ser feliz. Escúchanos el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva.